Comprender la luz es comprender gran parte del mundo que nos rodea. Con la luz no solo se puede transmitir información, sino que se puede lograr majestuosidades como observar el pasado de una galaxia muy, muy lejana. Ahora bien, entendemos que la luz viaja por el universo, a una velocidad de 300.000 km por segundo para ser exactos, y ahí el dilema. Su movimiento se encuentra limitado a su velocidad. Pero si supieras que un grupo de investigadores chilenos ha logrado un renovado método para poder transferir la luz, que podría aportar a nuevas formas para poder comunicarnos. La investigación fue llevada a cabo entre el Instituto Milenio de Investigación en Óptica y el Departamento de Física de la Universidad de Chile. Tal proyecto contó con el liderazgo del profesor Rodrigo Vicencio, más investigadores y estudiantes del departamento. Nuestra idea nació a partir de un trabajo anterior que habíamos hecho. Entonces este trabajo viene a ser una continuación de ese trabajo anterior, con una idea nueva que discutimos en conjunto y que en el proceso de la investigación surgió un descubrimiento. La ciencia lo llama transferencia de datos. Algunos medios lo llamaron teleportación de la luz. Este equipo ha puesto un importante ladrillo en una extensa pirámide de científicos que han estudiado por siglos todos los secretos de la luz. Como alguna vez lo soñó Tesla, estamos a puertas de una futura revolución eléctrica, fotónica e incluso de las telecomunicaciones. Primero que hay que definir son un par de conceptos. El primer concepto son las guías de onda. Para que lo piensen, son como la fibra óptica que nosotros mandamos señales de internet y nos podemos conectar por todas partes. Lo otro es la malla, o una red. Nosotros trabajamos en redes y para que lo piensen, al final es como muchas de estas fibras conectadas de alguna cierta forma, como una malla de fútbol. Y el otro concepto que tenemos que definir es lo que nosotros le decimos estado. Para que lo piensen, al final un estado es una señal que puede tener dos formas, como una moneda. Puede ser o una cara o un sello, por ejemplo. Entonces, ¿en qué consistió nuestra investigación? Consistió en agarrar estas señales y poder moverla en esta malla, utilizando esta fibra óptica, desde un borde de la malla a el otro borde de la malla, utilizando algún mecanismo. Todo lo anterior, ¿qué quiso decir? Pues es relativamente sencillo. Para que se logre este asombroso viaje, simplemente se necesitan bordes. Mientras en el punto A y el punto B se logren ciertos rombos, se conseguirá la transferencia. Por el momento solo se ha logrado con estas figuras, pero se ha estado trabajando con otras más. Y cuando hablamos de transmitir energía, hablamos de que también podemos transmitir información en forma de mensajes encriptados, como por ejemplo nuestros computadores y celulares mandan pulsos eléctricos en 0 y 5 volts, lo que se traducen en ceros y unos que los celulares y computadores utilizan para procesar la información. También mandamos mensajes a través de pulsos electromagnéticos, como por ejemplo los que mandan la antena o las señales de Wi-Fi a nuestros celulares. Y con nuestro descubrimiento, nuestro trabajo, lo que hacemos es comprender cómo las propiedades matemáticas, conocidas como topología, permiten enviar señales de un lugar a otro sin necesidad de que la señal viaje como un pulso a través del medio, de forma que la señal parte del emisor, llega al receptor sin necesidad de atravesar el medio. No obstante, hay que detallar lo más importante. Aunque en estos momentos han logrado transferir datos a una distancia promedio de 5 a 7 centímetros, las expectativas que se tienen a futuro son inmensas. Pues con este viaje inmediato de la luz, las comunicaciones como la conocemos podrían dar un giro fenomenal. Y no solo aquí en la Tierra, sino que también por el inmenso cosmos. Una pequeña piedrita que uno está aportando en el sentido de que actualmente todas nuestras comunicaciones se hacen a través de electrones y los electrones viajan muy lento. Entonces, si nosotros pudiéramos implementar, por ejemplo, esta investigación o otras investigaciones relacionadas, cambiando esta forma en que tenemos como mover información, podríamos hacerlo mucho más rápido y más eficiente. Y por otro lado también va a aportar a este cambio tecnológico que queremos desarrollar, cambiando la electrónica por lo que ahora diríamos que es la fotónica, o sea, cambiar electrones por fotones, o también juntarlos de alguna forma. Claro, si pudiéramos tener comunicaciones instantáneas, pues por ejemplo en las carreras espaciales pues sería súper útil, porque hoy en día tenemos que esperar a que nos llegue la información como ondas electromagnéticas que vienen de las misiones
que se mandan e incluso a la Luna pues hay un retraso. Cuando estamos pensando en misiones a Marte, que para eso queda muchísimo tiempo, tampoco se crean todo lo que sean las noticias de que vamos a llegar a Marte mañana, porque no es así. Uno de los temas es el retraso en la información que nos puede llegar de esas misiones tripuladas. Estoy hablando de misiones tripuladas, a Marte caso que se ha llegado sin tripulación. Ese retraso es un tema importante, entonces claro, si pudiéramos tener comunicación instantánea, ese tipo de problemas en la carrera espacial no se tendrían y muchos otros. Sin embargo, es necesario parar en seco todo lo anterior. A mediados de año, la investigación fue publicada en la revista científica APR Photonics, reconocida revista internacional que se relaciona con la fotónica. Es por ello que el tema fue abordado por medios del país, y con titulares como "Equipo científico logró la teleportación de la luz", no está más que alejada de la realidad. La luz no se teletransporta, no se teleporta. La luz tiene una velocidad finita y de hecho los fotones, la luz que sale del Sol, tarda unos 8 minutos en llegar a la Tierra. No es instantáneo. Los resultados de este descubrimiento son más que placenteros para el prestigio y desarrollo de la ciencia chilena. Sin embargo, ¿qué posición y apoyo recibe actualmente la ciencia nacional? Es importante comprender que todo país debe saber invertir y evaluar las ganancias que la ciencia trae consigo. El presupuesto actual para invertir en la ciencia es de 533.060 millones, y el presupuesto aprobado para el año 2024 equivale a un aproximado de 541.480 millones, lo que significa que ganó el debate ser incrementado un 1.6%, es decir, tuvo un aumento de 8.421 millones, logrando casi gastar el 1% del PIB nacional, solamente en la ciencia, como prometió el presidente Boric al inaugurar el Congreso del Futuro. Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, aseguran que el país ha logrado una explosión en el desarrollo de bases científicas, tanto para beneficio público o privado. Sin embargo, son los científicos quienes dimensionan sus propias realidades. Chile, a nivel mundial, no puede competir con los presupuestos de ciencia europeos. Sin embargo, con bastante creatividad y tanto teórica como experimental, podemos lograr investigaciones de nivel mundial. Y esto es gracias a que no trabajamos solos. Nosotros, nuestro grupo, trabajamos dentro del Instituto de Investigación Miro, en el cual tenemos científicos de primer nivel, tanto como el profesor Rodrigo Vicencio, como por ejemplo el profesor Marcel Clerc, que son científicos de primer nivel mundial. Creo que el interés en la ciencia ha ido creciendo. También se han ido dando más oportunidades para que, digamos, uno pueda trabajar en el mundo de la ciencia. Obviamente, igual estamos lejos del mundo, del primer mundo, digamos, ¿cierto? Donde se hace ciencia, digamos, mucho más activa. Pero eso no quiere decir que la ciencia que se haga aquí en Chile sea mala. Yo creo que ha ido mejorando. La ciencia que se hace aquí es buena, pero claramente nos falta aún más. La ciencia en Chile igual ha estado creciendo, se han abierto muchas oportunidades, yo estudié por una de esas oportunidades, y sobre todo ahora hay más potencia femenina, que es una cosa que se siente y está súper genial. Sin embargo, yo siento que aún falta aportes, sobre todo aportes públicos en el financiamiento de ciencia, y además también siento que a nosotros como científicos nos falta igual mostrar lo que hacemos nosotros al público general. La ciencia en los últimos 10 años, 15 años ha aumentado bastante en Chile y también lo dicen los números, hay datos cuantificables de eso, de que las publicaciones en Chile han aumentado mucho y que de hecho en el contexto latinoamericano la ciencia chilena está dentro de los 3 primeros lugares. Sin embargo, y lamentablemente durante los últimos años no ha habido una inversión fuerte para que la investigación en ciencia siga creciendo y no llegue a un punto de estancarse. Actualmente, los científicos partícipes de la investigación se encuentran realizando sus proyectos personales, trabajando en sus tesis de magíster o doctorados. Sin embargo, las ganas de desafiar los secretos de la luz ha seguido impulsando nuevas investigaciones. Yo creo que este descubrimiento ayudaría a crear redes con otras comunidades
ya que por ejemplo ahora como nosotros proponemos un nuevo sistema de comunicación que tiene particularidades bastante buenas, como que es fiable, es bien robusto. Creo que eso podría ser aplicado en otras comunidades, por ejemplo quizás biológicas, donde necesitan llegar con luz en ciertas moléculas, cómo se ve, cómo se extrae la información de ahí, o por ejemplo también quizás con el mundo de las telecomunicaciones. Aunque por el momento la distancia de transferencia se limita a unos pocos centímetros, las expectativas para el futuro son enormes. Es fundamental que el Estado y las empresas privadas continúen financiando este tipo de proyectos. Y aunque existen percepciones variadas sobre el estado actual de la ciencia chilena, queda claro que la inversión y el respaldo adecuado son esenciales para el desarrollo continuo de investigaciones innovadoras como esta.